Gracias, hermano. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Sí, hacíamos mención de la corona, ¿verdad? Algunos podrían decir, pues, ¿qué le pasó? Iban tan bien y la dejaron a la mitad. Pero no, es así. Me pongo acá para que se vea bien. Esta es la estación y esta es la razón. La estación o la temporada invernal de Navidad, y la razón, pues que Cristo vino al mundo. Y comentábamos el otro día que si Cristo solamente hubiera venido al mundo a visitarnos, como Dios viniendo a visitar a su creación, a sus hijos, pues hubiera estado muy bien, genial. Pero si no hubiera muerto por nosotros, pues hasta ahí hubiera quedado, ¿verdad? Como una visita de alguien que estimas mucho, pero que no puede hacer nada por ti. No habría esperanza, no habría esperanza. Muy bien, pues vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos, te alabamos, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Y Señor, pues cuántas veces te llamamos Padre y no te honramos, como decía el texto en Malaquías. Señor, tú te enfureciste contra esos sacerdotes y contra ese pueblo que no te tomó en cuenta, no tuvo temor de ti, no te reverenció, te menospreció. Incluso dijiste que era mejor cerrar las puertas y no presentarse más. Apaguen ese altar con ese incienso, significa dejen de orar. No quiero que estén cerca, no son mis hijos, no lo tolero, porque esos hijos estaban fastidiados de venir con su padre. Ofrecían lo peor para su padre. ¿Qué clase de honra es esa para ti, Señor? Perdónanos porque cuántas veces te hemos deshonrado, cuántas veces hemos visto fastidioso el servicio a ti, cuántas veces no soportamos el tiempo que dedicamos para estar en tu presencia, en oración, en adoración, en comunión con los hermanos, en estudios bíblicos. Se nos hacen eternos esos tiempos, pero en otras cosas el tiempo nos pasa volando. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a comprender que para una buena oración se requiere una buena relación. Te lo rogamos, Señor, y comenzaremos esta serie dentro del Sermón del Monte a ver la oración modelo que tu Hijo Cristo nos enseñó. Ayuda a nuestro corazón a entenderlo y ayuda a nuestro corazón a caminar de acuerdo a ti, de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. En verdad, hermanos, cada vez que leo ese texto de Malaquías, no encuentro ni dónde esconderme. Salgo golpeado, salgo con los ojos morados, me duele todo el cuerpo, me duele el alma, porque cuántas veces hemos dicho eso, frases así: oh, qué fastidio es presentarse al altar del Señor. Es increíble, increíble. Tener indiferencia para lo santo, para el Señor, no tenerle temor. Y bueno, ya nuestro pasaje del día de hoy, continuamos con el Sermón del Monte en Mateo 6. Hemos estado viendo 3 formas de demostrar la fe genuina. La primera fue por medio de las ofrendas o las limosnas. Podemos decirlo mejor, el dar o conceder misericordia a los necesitados. El Señor Jesús hizo un contraste con los fariseos, que cada vez que daban una ayuda a un necesitado, tocaban una trompeta, lo hacían públicamente, se exhibían, buscaban el aplauso. También el Señor Jesús en esa misma sección
enseña acerca de la oración y les dice que no deben orar para ser vistos. Todo tiene que ver con eso, con el hecho de ser vistos. ¿Quieres orar a tu Padre? Pues ve, métete en tu aposento, cierra la puerta y ni siquiera grites. Háblalo en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Y qué mayor recompensa, decíamos, que escuchar tus oraciones y saber cuáles eran tus necesidades antes de que las pidas? También la tercera parte consistió en el ayuno. Veíamos la semana pasada que a diferencia de los fariseos, que ellos se disfrazaban de tal modo que ellos daban una apariencia de sufrimiento. Sí, el ayuno involucra humillarse a uno mismo, vestirse de harapos, de ropas viejas, ropas que lastiman, que pican, que están sucias. Incluso algunos se rociaban polvo o ceniza en la cabeza, en la cara. Daba simbolismo de que no se habían bañado, de que no tenían ni ánimo de estar presentables, de no ser agradables al mundo. Era una especie de celebración a la inversa. Celebraban de manera opuesta, sin comida, sin bebida, sin música, sin gozo, sin alboroto, sino en silencio, con lamentos, con tristeza, con arrepentimiento, sin alimentos, sin bebida, sin mucha gente, porque también era el chiste hacerlo solo. Esas tres maneras, nos dice el Señor Jesús, son una buena manera de demostrar la fe genuina, no como lo hacían los fariseos, sino de una manera correcta. Cuando des limosna, hazlo en secreto. Cuando ores, ora en secreto. Y cuando ayunes, no te exhibas, también hazlo en secreto. Ahí se repite esa frase 3 veces. Pero dejamos pendiente los versículos del 9 al 15 de Mateo capítulo 6, del 9 al 15. Y hoy comenzaremos esa pequeña serie dentro del Sermón del Monte, que es desglosar la oración modelo de que Jesús les enseña a los discípulos. Y quiero comenzar con una introducción. Nos hemos encontrado en las redes sociales a una persona que va por las calles regalando dinero, pero te hace un reto, te hace una pregunta. Y entre las cosas que ha hecho, la verdad, si me preguntan quién es, no sé. Si dicen quién es para ver los videos y seguirlo, no sé. Luego tendré que ver alguno y les digo si es o no. Pero él va por las calles o dentro de un supermercado, me tocó ver esa, y decía: al que me conteste esta pregunta le pago todo el carrito del supermercado. Y uno dice: órale. Y entonces va y dice: dígame un versículo de la Biblia. Y la gente se queda así de: uy, no, pregúntame otra cosa porque no me la sé. ¿No se sabe ninguno? No me sé. Y iba con otros y con otros: dígame un versículo de la Biblia, y inventaban cosas, ¿no? ¿Cuál? Bueno, sí, pero la gente decía otras frases, ¿no? Así como pensando que estaban en la Biblia, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Ese no está. El que persevera alcanza. No, tampoco. El hombre pone y Dios dispone. A ver, ¿qué cita? No, pues quién sabe. No, pero uno que me digas y que sepas que hay una cita. No, pues nadie, que se encuentran a un cristiano. Y pues él dijo: ¿cuál quieres, verdad? Y sí, le contestó, y cuando le querían pagar su carrito, él incluso dijo: no me pagues nada, ¿no? Es que yo soy cristiano y yo conozco la Biblia, la leo y medito en ella. Ahora, pensando en el texto de hoy, yo creo que casi todo México se sabe por lo menos 4 versículos bíblicos. ¿Quién de aquí se sabe el Padre Nuestro? ¿Cómo va? A ver.
Ya, hermanos, ya. Parece que estamos ya en otro lugar. Va a venir algún invitado y va a decir, es igual, mejor me voy a donde estaba. Muy bien, pero iban bien, iban parejitos hasta el versículo 9. Ese lo dijeron bien. Y bueno, la motivación sería, pues nada más dilo con las palabras que faltan, ¿verdad? Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya, si te encuentras a ese fulano, cobras lo que te dé, ¿verdad? Que te pague el carrito lleno. Si te encuentras en una agencia de carros, pues que pague el carro, ¿verdad? Ya tienes un versículo por lo menos. El versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Y saben qué es el problema de esta oración? Que la hemos aprendido. Uno diría, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Sí se trata de aprenderla, pero la hemos aprendido de tal manera que muchas veces ni sabemos lo que dice. Lo tenemos ya en la mente, lo tenemos guardado y ahí se queda guardado. Decía en un comentario un hermano que los fariseos y los judíos en específico tenían una gran reverencia por la oración. Ellos habían seleccionado pasajes de la Escritura que consideraban dignos de ser recitados para oración. Y eso en verdad no está mal. Si tú oras el que se llama el Padre Nuestro, estás orando bien. Puedes hacerlo bien. Pero si tú solo lo repites, contradices lo que justo el Señor Jesús acaba de decir. Versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. ¿Y qué hacemos? Versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo. No uses. ¿Cómo es posible que una oración ejemplar del Señor Jesús se haya convertido en una oración, repetición sin sentido? ¿Cómo es posible? Sin duda el enemigo ataca en nuestras propias narices. En el contexto, Jesús está desenmascarando lo que estos fariseos están haciendo. No quiere que los discípulos oren de esa manera. No quiere que sean como ellos. Y entonces les enseña a orar y les recita versículos del 9 al 13 propiamente la oración. Agrega 14 y 15 como un ejemplo de que si ellos no perdonan, pues no serán perdonados. Ahora, el tema principal de toda esta sección de Mateo 6, desde el 1 hasta el 18, el tema principal es la oración. A pesar de que se habla del ayuno y a pesar de que se habla de las ofrendas, eso enfatiza que detrás de esas actividades hay oración. Y lo que recomiendan, hay un misionero que tiene una agencia misionera que apoya misioneros en todo el mundo. El misionero se llama Paul Washer, tiene una agencia que se llama Heart Cry Missionary Society. Y tú puedes aportar ofrendas. Y él se encarga de distribuir ofrendas alrededor del mundo a los misioneros que están, sobre todo en tribus y en lugares inaccesibles. Pero, ¿qué te parece? Él no anda solicitando ofrendas de nadie. Cuando le dicen, hermano, ¿cuánto necesitas para tu sociedad misionera? Pues él sabe cuánto necesita, él lleva su cuenta, su balance. Híjole, este mes a lo mejor el misionero que tenemos en Nepal, pues va a comer puro Nepal, porque no va a alcanzar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ¿sabes qué contesta él? Dice, hermano, ¿quieres dar una ofrenda a la sociedad misionera? Sí, hermano, pero dime cuánto falta. Ora y haz tu aportación. Pero ¿cuánto falta? ¿Qué necesitan? Ora y haz tu aportación. Entonces la gente sale ahí diciendo, pues, ¿qué me quiso decir? O es tan soberbio que no me quiso recibir la ofrenda, o es soberbio que no me quiere decir realmente la necesidad,
o simplemente quiere que yo vaya con Dios y que en oración el Señor me guíe a ofrendar o no ofrendar en primer lugar? Y si es que sí, ¿cuánto? Eso es de cada quien. Y hermano, te animo a que cuando des ofrendas, cuando des limosnas, cuando otorgues misericordia a los necesitados, lo hagas en oración. No nada más, ya toma, déjame de molestar, hazte para allá. Que no parezca que somos amigos, hazte para allá. Hazlo en oración, ora. El Señor te quiere mostrar algo, te quiere enseñar algo a través de esa actividad, que si no está acompañada de oración, queda como una mera actividad que cualquiera puede hacer y que incluso sería contada como una obra hecha en la carne. Para nada agradan a Dios las obras hechas en la carne. Del mismo modo el ayuno. ¿Para qué vas a ayunar? Para bajar de peso. ¿Para qué vas a ayunar? Es que no me dio tiempo porque estoy trabajando tanto. Y pues aprovecho y que cuente como ayuno, ¿verdad? No. Si vas a ayunar es porque vas a alimentarte espiritualmente. ¿Y cómo es? Pues de la palabra de Dios y en oración. No puedes hacer simplemente el ayuno, dejar de comer, porque cualquiera lo hace y de hecho todos lo hemos hecho. ¿Qué tal cuando tienes que entregar un trabajo, un proyecto, un examen para la escuela? Ni comes, estás tan angustiado por el examen que ni comes y ni duermes. Está ayunando y desde tan joven, si es que no estudió todo el semestre y mañana es su examen. No, sí, está bien. ¿Y la oración? Bueno, la oración llega a la hora del examen, ¿verdad? Dame puntería, dame puntería. Muy bien, una cita del hermano Martin Lloyd Jones, un hermano del siglo pasado, no me refiero al 20, sino al 19. Dice, el ser humano está en su mayor y más alto nivel cuando sobre sus rodillas se pone cara a cara con Dios. Otra vez, el ser humano está en su mayor y más alto nivel cuando sobre sus rodillas se pone cara a cara con Dios. La Biblia constantemente afirma que la oración es importante. Yo citaba este jueves en la reunión de oración que pues el énfasis de la oración es porque oramos hacia Dios. Y quizá pude comentar, la oración no es el centro. O sea, la oración no es poderosa. No me gusta esa frase, porque se puede desvirtuar y se puede ver como una repetición, como un mantra de que si tú oras, se te concede. Tú solo recita estas palabras y vas a ver que todo te sale bien. Entonces la oración en sí no es poderosa, pero sí es poderosa, porque te acercas a aquel que es todopoderoso. Es importante. ¿Por qué? Porque te acercas a alguien que es muy importante. Es vital, porque te acercas a alguien que te da vida. Entonces la oración es importante y la Biblia lo recalca en todo momento. Es importante porque es con Dios con quien hablamos. Los primeros hombres, desde Adán hasta Noé, hablaron con Dios. Hablaron con Dios. Los patriarcas, de Abraham en adelante, escucharon la voz de Dios y hablaron con Dios. Invocaron a Dios, hacían altares y oraban a Dios. Jacob también, ¿verdad? Tuvo una visión y dijo, Señor, si tú me acompañas y me llevas y me cuidas y me traes, tú serás mi Dios. Ahí en Génesis 28. Moisés, ¿qué creen? Habló cara a cara con Dios. Como habla cualquiera con su amigo. Habló cara a cara con Dios y oró a Dios. Ahí tengo una cita en Éxodo 32, 11 al 14. Va a aparecer aquí en la... Una más, ahí está.
Éxodo 32, 11 al 14. Dice: entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Fíjate cómo está hablando Moisés. Está suplicando, está rogando, pero le está diciendo a Dios: vuélvete, esto es, cambia de parecer y deja de hacer ese daño que tenías pensado para tu pueblo. Versículo 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Moisés, dentro de su oración, está recitando la palabra de Dios. Ahí está la comunicación, se está cerrando. Comunicación como algunas esposas, ¿verdad? Le dicen al esposo: oye, mi amor, ¿verdad que soy tu amor más preciado? Oye, mi amor, ¿y verdad que me amas desde aquí hasta la luna y de regreso? Oye, mi amor, ¿y verdad que harías lo que fuera por mí? Ay, qué bonitas cosas me dices, mi amor. Ahí no hay comunicación. Él no está diciendo nada. Solo está diciendo que sí porque quiere cenar. O porque no quiere dormir afuera, ¿verdad? Pero la comunicación se cierra cuando uno habla, el otro escucha, el otro habla, y el que primero habló ahora escucha. Hablas y el otro habla. Comunicación, un diálogo. Cuando oramos, nos acercamos a Dios y hablamos, y hablamos, y hablamos. ¿Y Dios cuándo habla? Te puedes quedar ahí un rato, ¿verdad? Pues ya audiblemente Dios ha decidido que más bien es por medio de su palabra que Él nos habla. Entonces es muy bueno que te acerques, leas la palabra, o si la tienes en la mente, consultes esa palabra como está haciendo Moisés. Señor, tú nos diste una promesa, y cita esa promesa. Y ahora le suplica, conforme a esa promesa, ayúdanos, por favor. Termina el versículo 14: y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. El Señor respondió a esa oración de Moisés. Se acordó de esa promesa que había hecho y concedió la petición de Moisés. Dios también dispone en la ley que si su pueblo clama a Él, Él responderá y salvará. Desde la ley de Dios, Él les había establecido: mira, si tú pecas y cometes idolatría y te apartas del camino que yo te mandé, y por causa de eso yo traigo a una nación más poderosa que tú, que te va a destruir la ciudad, que te va a llevar como esclavo y que te va a vender hasta el último rincón de la tierra. Hasta ahí todo parece desalentador, pero dice segundo libro de Crónicas 7:14: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. También en otros pasajes promete el Señor traerlos de los confines de la tierra, regresarlos a su lugar, bendecirlos nuevamente y confirmar el pacto que había hecho con ellos. Pero dice aquí una condicionante: si se humilla mi pueblo, si oran, si buscan mi rostro, si se convierten de sus malos caminos. Él va a oír, Él va a perdonar y Él va a sanar.
También a lo largo de la historia, el tiempo de los reyes, el tiempo de los profetas, vemos el pueblo clamando a Dios. Se le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. También Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Los profetas, los enviados, los reyes, David también oró y están registradas sus oraciones. En ese tiempo todo el mundo sabía que podían acercarse a Dios por medio de la oración, que Él iba a escucharlos, que aun si se habían rebelado y habían pecado demasiado, podían volver a Él. El caso de Jesús a mí me parece impresionante. Bueno, el Señor Jesús no ha pecado, no se ha descarriado, no ha hecho nada malo, no necesita pedir sabiduría, pues Él ya la tiene, no necesita pedir poder, pues Él ya lo tiene. Y ahí está en la oración con su Padre. Lucas 6, 12 al 13 dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. También en los primeros años de la iglesia, vemos en el libro de los Hechos una iglesia unida, una iglesia en constante oración. Hechos 2:42: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la piñata. No, ¿verdad? Y a la oración, a la oración. Es bueno estar juntos en oración, hermanos, y los invitamos a que vengan los jueves a las 7 de la noche, pues puede ser presencial o vía Zoom, y que se unan a nosotros en esa reunión de oración. Quisiéramos que fuera como el culto, ¿verdad? Que estuviéramos todos aquí y todos estuviéramos orando, escuchando las peticiones de nuestros hermanos, siendo sensibles con sus necesidades, con sus cargas, orando. Una persona ora audiblemente, pero todos los demás estamos orando en nuestro corazón también, completando lo que el hermano no dijo, añadiendo a esas oraciones o uniéndonos en la oración que él está o que ella está llevando a cabo. Y hermanos, pues la oración, decíamos al principio, tiene poder, pues tiene el poder de reconciliarnos con Dios, tiene el poder de ser perdonados. Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo los vamos a confesar? En oración. ¿Tus pecados te estorban en una comunión genuina con Dios? Pues confiésalos en oración. Los pecados de los demás hermanos también les estorban para una genuina comunión. Ora por ellos, para que el Señor les conceda arrepentimiento, les quite la venda de los ojos, puedan ver sus pecados que están enfrente de ellos y puedan confesarlos a Dios. Esa oración, y es algo incomprensible, porque por un lado podemos ver la doctrina de la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere, que Dios no le rinde cuentas a nadie, que Dios ha establecido su voluntad y nada la puede cambiar. Pero nos encontramos con esta oración de Moisés que leímos, que en cierto sentido podríamos decir, ¿hizo cambiar a Dios de opinión? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambió Dios de opinión? Pero Dios iba a destruir al pueblo. Tendríamos que ponernos a pensar mucho, ¿verdad? ¿Y si Moisés no ora, realmente lo hubiera destruido?
¿O alguien más hubiera orado? ¿O tenía que pasar que Moisés orara y que Dios perdonara al pueblo? Son preguntas que en verdad nos vuelan la mente, ¿verdad? ¿Por qué orar si Dios no va a cambiar de opinión? Pero está en la voluntad de Dios que oremos y hay que hacerlo. Y a veces vamos por la vida diciendo, bueno, pues ya, total, pues lo que sea de mi vida ya estaba determinado. ¿Por qué no has orado? Pregúntenle a las mamás cuánto tiempo oran por sus hijos. ¿Para qué oras? Si ya sabemos cómo va a acabar tu hijo. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Y las mamás desean que sus hijos no acaben mal. Las madres y los padres desean que sus hijos no se pierdan, que conozcan a Cristo y que salven su vida. Y así sea en el último minuto del tiempo añadido por el árbitro, ¿verdad? Así sea en el último segundo del último minuto, que encuentren ese gol que les dé la victoria, que encuentren la salvación en Cristo Jesús. Ahora, como punto número 2, el punto 1 fue la oración es importante. Claro que sí es importante. ¿Cómo no va a ser importante presentarte ante el Rey de todo el universo? Y más aún si Él te oye, ¿cómo no va a ser importante? En segundo lugar, la oración consiste en una relación. Y así es como comienza esta oración modelo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Padre nuestro. Hasta ahí. Con eso ya identificamos que hay una relación. Tú puedes identificar a dos personas que van caminando por la calle. Al saludarlos, tú puedes identificar qué son. Si son esposos, si son padre e hija, si son hermanos, si son amigos, o si solo iban caminando ahí, ¿no? Yo ni lo conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Por la manera en cómo se tratan, en cómo se hablan. Aquí podemos identificar que el Señor Jesús le está hablando a su Padre. Y Él dice ahí en Mateo 6:9, ustedes pues oren de esta manera, reconociendo esa relación en primer lugar de Dios como Padre. En toda relación hay comunicación. Si no hay comunicación, pues ¿qué clase de relación es? A través de la oración nosotros agradecemos, pedimos, intercedemos, adoramos, suplicamos, confesamos, hablamos con Dios de todo aspecto de nuestra vida. Con la oración tenemos una comunión real con Dios, pero debemos también escuchar su palabra por medio de la lectura de la Biblia. Ahora, lo que el Señor Jesús está motivando aquí es que no solo la oración debe ser enseñada, que es lo que Él va a hacer, ni tampoco repetida, sino debe ser practicada. Hay un autor que tiene varios libros acerca de la oración, se llama E.M. Bounds, no como el agente 007, este es B-O-U-N-D-S, por ahí va a salir E.M. Bounds o Bounds, no sé cómo se pronuncie. Tiene una cita, dice aquí, la familiaridad con Dios no se logra con visitas casuales. Dios no otorga sus dones a los que acuden a Él de manera ocasional y apresurada. Pasar mucho tiempo a solas con Dios es el secreto para conocerlo y tener influencia con Él. Ahí este hermano está diciendo, no es de visitas ocasionales. No es el botiquín médico, que te acuerdas que tienes uno hasta que lo necesitas. O más bien te das cuenta que no tienes uno cuando lo necesitas. Aquí dices, caray, no tengo una relación con Dios, pero lo necesito pedirle algo. Y muchas veces, si hasta hemos escuchado esa frase, nos dicen, tú que tienes mayor comunión con Dios, tú pídele, ándale. Tú que tienes más, tú que tienes palancas, tú que tienes confianza, ¿verdad? ¿Cuántas veces
les han dicho eso. Y la pregunta es, ¿de verdad tienes palancas? ¿De verdad tienes influencia ahí? ¿De verdad tienes entrada al trono de la gracia? ¿O le vas a decir, no, yo no, pero conozco a alguien que sí, vamos a decirle? Es una familiaridad con Dios, abarca la comunicación, pero es una relación. En esta relación hay filiación. Filios viene de la palabra, filiación viene de la palabra griega filios, que es hijo. La oración es para confiar en que Él actuará. La oración es para confiar en que Él actuará. El Señor se deleita en que sus hijos confíen en Él y le llamen Padre y acudan a Él a orar. Si mis niños que están en casa, en lugar de acudir a mí, dicen, le voy a llamar al vecino, ¿para qué? Para que venga a jugar conmigo. Caray, ¿y yo aquí qué, verdad? O para que arregle esto que se descompuso. Bueno, si yo no sé, pues sí hay que hablarle al vecino, pero primero lo intentas conmigo, ¿no? Hasta uno como hombre dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se ofende uno, pero también los niños dicen, no, pues siempre que te pido no estás, siempre que te busco no respondes, y además nunca sabes hacer nada, pues ya voy con el vecino, ¿verdad? Directo. ¿Para qué gasto mi tiempo? Qué feo que como padres nuestros hijos nos puedan ver así. Dice acá Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. El Señor se deleita en que sus hijos que andan en rectitud, que andan buscándolo, que andan en sus caminos, oren a Él. Pero dice ahí el sacrificio de los impíos, porque sí, para el impío orar es incluso hacer un sacrificio, es abominación al Señor. Requiere que tengamos una buena relación con el Señor. La oración debe ser en dependencia y confianza en Dios. Lo que estamos diciendo al Señor cada vez que venimos a orar es decirle, yo confío en ti. Yo confío en ti. Hay testimonios tan hermosos que hoy una hermana nos contó uno muy temprano. Decirle, Señor, yo confío en ti, ya no puedo más. Me aquejan muchos dolores, me dicen tratamientos, me dan medicamentos, ya no sé qué hacer. Quiero confiar en ti. Y al ponernos en manos de nuestro Padre, pues el Señor sabe qué hacer. Puede sanarnos en ese momento, o puede tal vez prolongar un poco ese sufrimiento, o mucho, pero no dejará de ser nuestro Padre. Tenemos que encontrar también el propósito de Dios con nosotros. A veces Él quiere hacerse tan presente que diga, aquí estoy, confiaste en mí, me deleito en que tú confiaste en mí y te concedo tu petición. Y otras veces dice, qué bueno que estés confiando en mí, pues sigue confiando, porque esto va a seguir doliendo, porque esto se va a prolongar. Sigue confiando en mí, sigue dependiendo de mí. Cuando Cristo les llamó a los fariseos que eran hijos del diablo, se molestaron un poco. Se molestaron muchísimo. ¿Qué te pasa? Nosotros no somos hijos de Satanás. Nosotros tenemos un padre y le empezaron a atacar. Nosotros no somos de una dudosa reputación de que si nuestro padre es o no es. Nosotros somos hijos de Abraham. Y nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les tiene que decir en Juan 8, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. Si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios, pero todo lo contrario, me odian y quieren matarme. Ahora, ustedes están haciendo las obras que su padre hace. Y su padre es Satanás, el cual es un asesino y un mentiroso. Y ustedes están haciendo tal cual.
Decía la lectura al principio de Malaquías, el Hijo honra al Padre. ¿Cómo? Haciendo lo que el Padre es, llevando el nombre del Padre como testimonio al mundo, siguiendo esa línea del Padre. Así se honra a un padre. Es triste ver cuando hay padres temerosos de Dios y los hijos no lo son. Hasta en el mundo secularmente, cuando los padres llegaron a ser artistas, poetas, futbolistas, grandes sabios, maestros, etcétera, y resulta que sus hijos son todo lo contrario. Ese es un tema que nos llama el Señor a trabajar. Que los hijos honren a los padres. ¿Cómo honrarlos? Haciendo que el buen nombre que hicieron sus padres se mantenga. Como ayer veíamos con los jóvenes que cuando fue nombrado Salomón, rey de Israel, un rey extranjero bendijo al Señor, dijo, bendito Dios que ha puesto sobre el trono de Israel a un hijo sabio, prudente y... ¿Nadie vino ayer? Y entendido, muy bien. Ellos se sorprendieron, este rey se sorprendió de que ese hijo era sabio, prudente y entendido, y dijo, es lo mejor que le puede pasar al reino de Israel. Todo lo contrario, si hubieran visto a un muchacho necio, imprudente y nada consciente, ¿verdad? Hubieran dicho, esto va a acabar muy mal. Tan bueno que era David, y mira cómo va a acabar este reino. Jesús también expresa una historia acerca de un padre terrenal. En Lucas 11:11 dice, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí la frase clave es, ¿cuánto más su Padre Celestial, que Él no es malo como ustedes, Él es bueno? Él es bueno, Él es amoroso y Él es consciente de todo lo que nos falta. ¿Cuánto más ese Padre suplirá las necesidades de sus hijos? Y fíjate una situación bien particular. Jesús está en la cruz y Él clamó a su Padre, ¿recuerdan? Elí, Elí, lema sabactani. Traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en Mateo 27:46. Y el Señor Jesús está citando el Salmo 22. Esta es solo una frase que el Señor Jesús está comunicando de lo que quiere que vayamos a ver en el Salmo 22. Salmo 22, 1 y 2 dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él podría haber dicho también, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor de un hijo con su padre. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Y fíjate lo que dice el salmista, versículos 4 y 5. En ti confiaron nuestros padres, haciendo mención a Crónicas 7:14 que ya vimos. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Versículo 24 de ese mismo Salmo 22. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Y sin duda Dios escuchó a su Hijo en esa cruz.
Y ese hijo dijo, pero hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que muriera en esa cruz. No lo libró porque quería librar a todo su pueblo, lo cual estaba haciendo. No confiaron en ti nuestros padres, tú los libraste, clamaron a ti y no fueron decepcionados. Dios no decepciona a nadie que se acerca a Él en oración genuina y sincera, buscando no solamente un grito de auxilio de ese momento para nunca más volver, sino buscar una relación con Él, una comunicación constante. Posteriormente, ¿qué pasa con Jesús? Lucas 23:46, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La relación de Jesús nos muestra cómo debe conducirse un hijo con un padre, en total dependencia y confianza a Él, a su voluntad, confiando siempre en sus santos propósitos y su dirección hacia sus hijos. Jesús nos enseña el camino para encontrarnos con el Padre. Un último versículo, Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Si tú no quieres escuchar la voz de Dios, Dios tampoco va a querer escuchar tu voz. Si tú quieres venir a orar a Él, pero no quieres su ley, su palabra, no tienes nada que estar haciendo ahí en esa oración. El hermano Wayne Grudem, del libro Teología Sistemática, dice, es la diapositiva anterior, la oración y la vida, discúlpenme ahí la cita, la oración y la vida santa van juntas. La oración y la vida santa van juntas. ¿Cómo ser santo? Pues empieza confesando tu pecado a Cristo, pidiéndole perdón, rogándole que te limpie, rogándole que te cambie, que te restaure esa comunión, que te guíe, que te ayude a vivir, que te dé fuerzas, que dirija tus pasos, que te dé hambre por su palabra, que te dé arrepentimiento, que te permita ver en dónde estás mal. ¿Y a qué nos invita el Señor con esta oración? Con solo decir Padre nuestro, Él nos invita a que practiques esta oración, a que te acerques con confianza a Dios, a que comiences a construir una relación con Él y a que te mantengas muy cerca en todo momento, pero eso sí, con respeto y reverencia a Él. Oremos. Padre, te llamamos Padre por esa confianza que depositamos en ti, Señor. Te llamamos Señor porque queremos obedecerte, porque tú nos has librado de la esclavitud del pecado y ahora nos has traído a ser tus hijos y a ser unos hijos que te obedezcan en santidad. Padre, pues venimos a ti conociendo que un padre siempre quiere lo mejor de sus hijos, aunque seamos malos, aunque estemos en esta naturaleza de la carne y del pecado, y aún así queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, que es bondadoso, benigno, misericordioso, lleno de gracia? ¿Cuánto más tú, nuestro buen Padre, querrá lo mejor para sus hijos? Venimos delante de ti, Señor, para que hagas tu voluntad en nosotros, para que nos guíes, nos conduzcas, nos apacientes de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, queremos venir a ti siempre, a que nos guíes por medio de la oración,
a que nos enseñes a depender de ti, a que oremos una y otra vez. Tal vez con el tiempo nos daremos cuenta de que estamos orando mal y debemos cambiar nuestra oración. Tal vez con el tiempo encontremos esa respuesta a nuestra oración. Significa que la hemos hecho bien y que hemos hecho bien en acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nos cuesta también trabajo acercarnos a ti. El enemigo nos quiere engañar, haciéndonos pensar que no podemos acercarnos a ti, que no nos engañemos, que no seamos hipócritas, que le dejemos eso a los espirituales. Pero ¿cómo ser espiritual alejado de ti, Señor? Debemos comenzar por acercarnos a ti en oración y mantenernos ahí por siempre. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.